Bien, hoy vamos a continuar con el ciclo contable, en esta oportunidad de una empresa comercial. La semana pasada vimos el ciclo comercial en una empresa de servicios. Es un resumen del video que está en la página y que sé que tendrían que ver. El ciclo contable es exactamente el mismo. Lo mismo que vimos en la empresa de servicios es lo mismo que tendríamos que hacer en la empresa comercial. No va a cambiar los pasos. Vamos a tener los mismos 9 pasos. Vamos a tener como primer elemento el análisis de las transacciones. ¿Se recuerdan que recibíamos las facturas o los documentos comerciales que respaldan cualquier movimiento de la empresa? Y lo primero que vamos a hacer es analizar aquellos movimientos para obtener datos para el respectivo asiento. Datos como la fecha, las condiciones del movimiento, las partidas que intervienen, los montos. Pues aquí tengo una consulta de Claret. Adelante. Sí, profe, es que ahora que ve eso, para la tarea número 4 creo que era, en las preguntas de esto del ciclo de la contabilidad, ¿por qué se omitía el justamente primer paso? Y es que solo aparecían los Sol- 8 siguientes. Solo aparecen 8. De no, es que ir a ordenar algunos. Digamos que ese primer paso, eh, al final no se llega a documentar, ¿verdad? Por ahí un poco es esa pregunta. Ahí nada más van los 8 que sí tienen al final un producto. El registro del asiento de diario, los pases al mayor, las balanzas de comprobación, todos estos van quedando en los libros contables. Y el análisis de las transacciones no tiene al final, eh, ¿verdad? No queda documentado propiamente en ninguno de estos libros. Por eso ese no estaba como, como un paso en esa pregunta. Pero digamos que queda como implícito siempre como primer elemento hacer ese análisis de cualquier documento que recibimos. Ah, gracias, profe. Con gusto. Bien. Después de que hacemos el análisis de las transacciones, entonces comenzamos a hacer los registros. Vamos a comenzar con el registro de los asientos de diario correspondientes, eh, que eran las transacciones que vamos haciendo día a día de todos los movimientos de la empresa. Como su nombre lo indica, es diario y tiene todo. Va ordenado cronológicamente y posteriormente vamos a ir haciendo un resumen, como ya vimos, partida por partida, para saber, ok, si yo hice varios asientos relacionados con compras, pero al final, ¿cuánto es lo que compré? Hay que hacer como un resumen y para eso vamos a hacer entonces los pases al mayor o mayorización, que es como resumir los asientos de diario partida por partida. Cuando ya tenemos ese resumen, vamos a poder hacer el balance de comprobación, que es una verificación de que los eh, montos del mayor cumplen la ecuación contable. Cuando ya tenemos el balance de comprobación listo, hacemos los asientos de ajuste, que es una actualización de algunas partidas, específicamente partidas de ingresos, de gastos, de activos y de pasivos. Cuando ya tenemos esos montos actualizados, volvemos a hacer el balance de comprobación y con ese balance de comprobación ajustado ya podemos hacer los estados financieros. Y ya finalmente, una vez que están los estados financieros listos, vamos a hacer los asientos de cierre para comenzar el siguiente periodo contable con nuestra información de ingresos y gastos en cero. Al final se convertía en un acumulado que iban al estado de situación financiera. Entonces el balance de comprobación después del cierre es un balance de comprobación nuevamente para determinar de que pues, seguimos cumpliendo la ecuación contable, pero en él ya los ingresos y gastos no aparecen.
La diferencia que vamos a tener con lo que vimos la semana pasada, que era la contabilidad de las empresas de servicios, va a ser el manejo del inventario. Las empresas comerciales se dedican a comprar y vender mercadería. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de registro de las cuentas de inventario. Por un lado, lo que conocemos como método permanente o perpetuo, que es un registro y cada vez que yo tengo un movimiento relacionado con el inventario, cada vez que hay una compra, cada vez que hay una venta, ¿verdad? Cualquier movimiento relacionado con el inventario, vamos a hacer el registro y vamos a actualizar las cantidades de forma inmediata. Se utiliza una cuenta que se llama inventario. Este es el sistema o el método que utiliza la mayoría de empresas. Sí tiene una limitante en algunos casos, principalmente para empresas muy grandes, y es que se ocupan sistemas de manejo de inventario. Y por otra parte está el sistema periódico o físico, que en este caso se lleva cierto control sobre los inventarios, pero las cantidades no están del todo actualizadas. Y aquí hay un elemento para que esto suceda, y es que tenemos una serie de cuentas. Se utiliza una cuenta que se llama compras, y compras tiene subcuentas. Vamos a manejar cuentas de flete sobre compras, devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras, y entonces al final el inventario es todo el conjunto de esas cuentas, diferente al permanente, donde el inventario pues va acumulando todos los diferentes movimientos. Y en el caso del inventario periódico, como ahí lo menciona, va a ser necesario al final del periodo una toma física. Es decir, hay que ir a la bodega a determinar cuánto es lo que quedó. Y la diferencia con nuestro registro contable es el costo de ventas, lo cual pues tiene cierto sesgo. ¿Por qué creen que tiene cierto sesgo? ¿Alguno? ¿Qué se les ocurre? Porque no se hace en el momento, sino que hay que esperar un periodo de tiempo. Ese es un elemento. Muy bien. No sé quién fue el que habló. No sé si hay alguien más. Y bien, lo que dice el compañero es muy cierto, digamos, nosotros vamos a hacer esa actualización de las cantidades hasta el final del periodo. Hay muchos elementos que pueden suceder con los inventarios. El inventario como tal tiene una serie de riesgos, digamos que alguien se lo robe, que se dañe, que cuando yo recibí el pedido contamos mal y faltaron algunas unidades o sobraron algunas unidades. Hay una serie de elementos que van a hacer que al final metimos todo lo que me faltó como costo de ventas, pero no necesariamente haya sido costo de ventas. Si fue, por ejemplo, que se dañó aquel inventario, no es costo de ventas, porque ni siquiera pude hacerle o darle un aprovechamiento a ese inventario. Al final fue una pérdida. Lo mismo si me lo robaron. Eso sí sucede en el inventario permanente. Como en el inventario permanente yo tengo ese registro actualizado cada vez que hay algún movimiento del inventario, cuando yo voy a hacer la toma física, que en este caso sería opcional, cualquier diferencia, pues es una pérdida de la mercadería que podría investigarse para determinar por qué razón se dio. Ahora, esta parte de periódico y permanente va a ser, como les decía, que tengamos diferentes tipos de registros. En el caso de la compra, cuando yo tengo el inventario permanente,
voy a utilizar una cuenta de compras, fletes sobre compras, descuentos sobre compras y devoluciones sobre compras. En la presentación hay otros elementos que también coloqué. En el caso del descuento sobre compras, si fuera neto o si fuera bruto, que tiene el descuento no aprovechado. Y por otra parte está el inventario. Vean que aquí también hay un elemento. Al tener toda la cuenta de inventario, de cada vez que yo tengo una compra, yo voy a totalizar y saber cuánto es lo que cuesta mi inventario. Ya que hay elementos como los fletes que aumentan el valor de la mercadería. Y por el contrario, los descuentos y las devoluciones disminuyen su valor, lo que hace que el costo de cada unidad aumente o disminuya. Por el método periódico, no conozco cuánto es ese costo unitario. No solo no conozco cuánto es la cantidad, sino que no conozco cuánto es su costo. Por el método permanente, como todo va en la misma cuenta, si tengo ese monto actualizado. Eso es cuando yo hago la compra. Cuando yo hago la venta, las cuentas sí se parecen bastante. Vean que en ambos casos, tanto periódico como permanente, utilizo las cuentas de ventas, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas y fletes sobre ventas. Los tres primeros, ventas, devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas, yo voy a por aquí buscar el lapicito. Estos tres son lo que se conoce como ventas netas. Se colocan, ahorita vamos a ver la estructura del estado, pero se van a colocar del lugar de la parte que teníamos en la empresa de servicios como ingresos. Aquí ya no tenemos esos ingresos por servicios, sino que tenemos ventas de mercadería. Y los fletes sobre ventas son un gasto del área de ventas. Cuando vimos la NIC 1, había que distribuir los gastos en varias secciones: administración, costo de ventas, departamento de ventas, ¿verdad? Aparte del costo. Entonces ahí tenemos el flete. Y cuando yo hago el registro permanente, cada vez que yo vendo, de una vez actualizo mi inventario y registro el costo de la mercadería vendida, el costo de ventas. Por el método periódico, eso no lo tengo. ¿Cuándo lo voy a tener? Hasta el final del periodo, cuando yo voy a contar y voy a determinar esa diferencia entre mi registro y lo que hay en bodega, y eso es lo que voy a pasar por costo de ventas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Todo está clarísimo. Bueno. Bajo el sistema de inventario periódico, cuando hacemos esa toma física, vamos a determinar el costo de ventas por medio de una fórmula. Es esta fórmula que tenemos acá. Inventario inicial más las compras, más los fletes sobre compras, menos los descuentos sobre compras, menos las devoluciones sobre compras, tengo la mercadería disponible, que es toda esa mercadería que yo tenía al inicio, más lo que conseguí durante el periodo. Y, como les digo, lo comparo con lo que quedó al final en la bodega, y esa diferencia es lo que decimos, es lo que yo vendí. Hay un concepto de compras netas, que las compras netas serían las compras con las devoluciones, los descuentos y los fletes. Este pedacito que estoy señalando acá. Cuando me hablan de compras netas, no tomo en consideración el inventario inicial. Por eso se dice que al final la mercadería disponible es el inventario inicial más las compras netas de este periodo. Y con esto vamos a proceder a hacer un asiento para ajustar nuestro inventario. El asiento se realiza solo por el método periódico y lo que vamos a hacer es colocar al debe el inventario final. Ese inventario final es el que logramos obtener por conteo físico. Fui a la bodega y determiné cuántas son las unidades, cuánto es su valor monetario, y es el que voy a colocar aquí el debe.
El costo de ventas lo vamos a determinar por la fórmula que acabamos de ver. Esa fórmula tienen que aprenderse. Y vamos a cerrar las cuentas de devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras, compras, fletes sobre compras y el inventario inicial. Estas son cuentas cuya naturaleza es contraria. Las compras se registran realmente al debe, pero cuando yo hago este asiento de ajuste, la pongo a la B, de forma tal que las compras desaparezcan. Y lo que me queda al final nada más es el inventario actualizado. Lo mismo con los fletes. Son los fletes del periodo. Se colocaron originalmente al debe. Cuando yo hago el asiento de ajuste, lo coloco a la B para darlo de baja. Y el inventario originalmente lo coloqué también a la B, pero para hacer el ajuste lo voy a poner a la B para darlo de baja. Y lo mismo pasa con las devoluciones y descuentos. Su naturaleza realmente es a la B y lo vamos a colocar al debe para que queden en cero y lo único que me quede sea el inventario actualizado. Producto de este asiento, entonces, estas cuentas de devoluciones, descuentos, compras, fletes sobre compras e inventarios quedan en cero. Los únicos dos movimientos que nos deberían quedar, esto es a manera de comprobación. Si ustedes hacen el asiento y lo mayorizan, estas cuentas tienen que quedarles en cero. Si no les quedaron en cero, hay algún elemento que estaría incorrecto y que habría que devolvernos. Las únicas cuentas que tienen que quedar con valor es el costo de ventas, que es una cuenta del estado del resultado, y el inventario, que es una cuenta del estado de situación. Específicamente es una cuenta de activo corriente y el costo de ventas es una cuenta equivalente a gastos que ahorita vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. ¿Está bien? Como les decía, por el inventario permanente yo también puedo hacer una toma física, pero el resultado aquí va a ser un poco diferente. Por el método periódico, ese conteo físico es obligatorio para actualizar el inventario. Por el método permanente, ese conteo físico nos va a servir como un elemento de control interno para determinar si hay alguna desviación en los inventarios. Si me faltaron unidades en el inventario, las mismas las vamos a poner como una pérdida por deterioro, o bien también puede hacer que suceda alguna otra situación. Entonces, bueno, lo vamos a pasar por pérdida cuando haya alguna diferencia entre el inventario físico y el inventario que yo tengo en registros. Este por el método permanente. Por el método periódico no hay tal asiento, sino que lo que hay es costo de ventas. Y ya el proceso es el que ya ustedes conocen de la semana pasada. Vamos a hacer los asientos de ajuste de 7 elementos en específico. Ingresos acumulados, gastos acumulados, ingresos diferidos, gastos diferidos. El ingreso y el gasto acumulado es cuando se han comenzado a ejecutar alguna actividad que al cierre no se ha finalizado. Entonces hago el ajuste de lo que se lleva hasta ese momento por el porcentaje de avance correspondiente. Los ingresos y gastos diferidos son cuentas pagadas por adelantado. Y los otros dos movimientos de percepción de activos e incobrables es para determinar el desgaste que van teniendo las cuentas de activos y de cuentas por cobrar. Y finalmente el inventario, que es para actualizar los inventarios de suministros o algunos inventarios de materiales. Y ya finalmente con esto procedemos a hacer los estados financieros. El estado de resultado integral, donde los ingresos, ya aquí no tenemos ingreso por servicios, sino que es un ingreso, donde son ventas. Y ya no vamos a tener simplemente la división de gastos, sino que ahora tenemos antes de los gastos operativos un elemento que es el costo de ventas relacionado, que son los gastos directamente atribuibles a la mercadería para poder hacer aquella venta.
y los otros estados son los mismos. El estado de cambios en el patrimonio para una sociedad y el estado de capital para una empresa o una persona que opera a título personal. Y de ahí vamos a llevarnos los saldos para el estado de situación financiera. Y ya finalmente tendríamos el asiento de cierre o asientos de cierre. Yo les recomendaba que lo hiciéramos en varios. Primero cerramos los ingresos, después cerramos los gastos. Llevamos toda una cuenta de pérdidas y ganancias y al final esa cuenta de pérdidas y ganancias se va a cerrar con esta utilidad retenidas y vamos a eliminar los dividendos del periodo. De forma tal que ingresos, gastos y dividendos nos queden en cero y la cuenta de pérdidas y ganancias también haya desaparecido y todo nos haya quedado en utilidades retenidas o cuenta de capital para una empresa individual de responsabilidad limitada. Básicamente, ese es el resumen del capítulo 3. No sé si hay alguna consulta. Yo esperaría que ya hayan visto el video, ¿verdad? Y han leído el capítulo. Porque sí, el resumen no tiene todos los elementos, ¿verdad?